suyo. Adelante, Luis Manuel Sánchez. Gracias, Jorge. Con un saludo muy especial a todos los compañeros expositores, ¿no? Y en general a todo el evento que tú has tenido muy bien realizar, porque tú eres el que ha juntado a tanta gente de tanta capacidad, ¿no? Y en donde también han estado las semanas anteriores dirigentes campesinos, lo cual tiene una virtud, ¿no? Que quizás, siendo autocríticos en relación al pasado, no funcionó muy bien, ¿no? En el caso de la Revolución Velasquista, que es la comunicación entre los especialistas y los dirigentes, la gente de las propias organizaciones, los propios campesinos. Creo que ese diálogo es clave, ¿no? Porque los campesinos viven sus oscuridades, hacen lo que pueden, pero los intelectuales también, ¿no? Los especialistas vemos como queremos ver las cosas y a veces no lo estamos viendo como lo vería quien está en el propio terreno de la producción agraria en este caso, ¿no? Entonces me parece que este es un gran mérito de este evento y yo quisiera complementar solo con una reflexión que es casi ayudar un poco a pensar, sobre todo ahora que viene un gobierno que tiene un desafío, el desafío enorme de intentar algo que tenga una trascendencia más o menos como fue la reforma agraria, ¿no? Y que incluso en la propuesta que se hizo se le ha llamado, grosso modo, en la campaña electoral, la nueva reforma agraria, ¿no? Entonces, yo quisiera hablar un poco sobre el horizonte al que podemos ir, definir un poco el horizonte bien, no tanto el tema de los objetivos en específico, porque esto va a ser trabajo ya de los propios miembros del equipo que elaboren el plan agropecuario en todo caso, pero el horizonte al que deberíamos ir, eso es una cosa importante. El segundo es el tema de los actores, ¿no? Es decir, sobre en quiénes confiamos, en quiénes podemos apoyarnos para que lo que intentamos hacer como cambio se lleve a la práctica, ¿no? A veces podemos estar apuntando de repente a actores que no van a resultar, como por ejemplo cuando se piensa que solo el sector agroexportador lleva a la producción agropecuaria adelante. Entonces tenemos un problema de tener en claro con qué actores podemos contar, ¿no? Y lo tercero es la estrategia, es decir, considerando lo que se hizo en el velasquismo, por ejemplo, en donde hubieron diferentes roles a nivel de comunidades, de campesinos, de federaciones, etcétera. ¿Cuál es la estrategia que deberíamos tratar de impulsar para que esto tenga el mayor impacto posible, ¿no? Y finalmente, me gustaría concluir con una apreciación de lo que yo creo que es la principal traba que impide avanzar en este gran tema del problema campesino, el problema agrario, ¿no? Empezando con lo primero, me parece que definir el horizonte solamente como el de una reforma agraria nos sesga el debate hacia un lado que puede ser demasiado tecnocrático, ¿no? Que podría ser demasiado tecnocrático y que puede dejar de lado la propia expectativa de la gente que en general son los que van a tener que hacer frente al problema en el que el neoliberalismo nos pone por el desvío del agro, ¿no? Yo preferiría hablar, y de hecho se discute ya, se ha discutido desde varios años, entiendo, en el escenario europeo, de lo que tendría que ser un renacimiento rural, ¿no? O sea, no tanto de desarrollar el sector agropecuario únicamente como tal, ¿no? Ni el problema agrario como tal, sino el tema del renacimiento rural, ¿no? ¿Por qué el renacimiento rural? Porque en realidad la ruralidad es una forma de vida, ¿no? Y nosotros en el país tendríamos que valorarla mejor. En eso me parece que Andrés, Miliciades también lo han planteado. Sí, ¿cómo olvidarnos que venimos de una cultura milenaria en donde lo que más sabíamos hacer era precisamente lo agropecuario, ¿no? Y vivir el campo y administrarlo, pero no solo como producción agropecuaria, sino como forma de vida, ¿no? Entonces, cuando se habla del renacimiento de lo rural, estamos hablando de cómo potenciamos el escenario de las provincias, el escenario del campo, para resolver todos los problemas que el capitalismo ha creado, ¿no? Porque si uno quiere reconocerle una virtud al capitalismo, el de haber potenciado la industria, esto se ha hecho a costa de destruir el campo, ¿no? De destruir el campo por completo, destruir el campo como forma de producción y como forma de vida, ¿no? Y el resultado de eso es lo que tenemos, es esta gran concentración, esta malformación de ciudades en las que el país vive. En el Perú de manera mucho más exagerada que en otros países de América Latina y del mundo. Entonces,
Ahí hay un tema de reestructurar las condiciones en que la gente le debe gustar ir al campo, en el que podemos reconstruir las ciudades en el campo, en el que podemos potenciar los suburbios rurales, en el que podemos potenciar no solo la actividad agropecuaria en sí, sino la cantidad de actividades asociadas a estas, ¿no? Artesanías, agroindustria, educación, etcétera. Entender, ver la ruralidad como un espacio en el que la política del gobierno debería de poner la mayor apuesta, ¿no? Entonces, se trata de abordar, creo yo, el tema del despegue del sector campesino, del sector agrario, en el contexto de un horizonte de recuperación de la ruralidad, ¿no? Porque eso va a permitir resolver los graves problemas de la malformación urbana en el que actualmente estamos y que con todos los esfuerzos no se puede resolver. Entonces, me gustaría poner este horizonte como base de la discusión, que empata con lo que Andrés de algún modo dijo, ¿no? Que es el tema del desarrollo territorial, ¿no? Pero no se trata de un desarrollo inducido desde afuera, ¿no? Sino se trata de potenciar más bien a los actores que están ahí y que esto se convierta en un polo de atracción para que la gente sienta que vivir en el campo realmente no es como siempre se dijo. Las teorías del desarrollo de los años 60 decían que la vida rural era la pobreza, ¿no? Y que lo mejor era vivir en las ciudades porque las ciudades es el progreso industrial y el progreso es el desarrollo inevitable. Hoy en día estamos empezando a dudar radicalmente de eso, ¿no? Entonces ahí tenemos un problema de enlazar la reforma agraria, enlazar el problema campesino con el horizonte de una recuperación de la ruralidad como espacio, como sociedad de vida. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sobre los actores, ¿no? De los actores, evidentemente, no tenemos que improvisarlos, ¿no? No los vamos a crear, porque la fuerza del cambio tiene que hacerse a partir de lo que tenemos, ¿no? Entonces, se ha señalado muy bien, Andrés mencionó que el 46% del territorio nacional sigue en manos de comunidades, ¿no? La estadística del INAI dice de que son aproximadamente 9.385 comunidades que tenemos en el país, 2.780 en la selva y el resto en la sierra y la costa. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la comunidad sigue siendo la unidad de vida probablemente más importante del país, ¿no? Porque tener 46% es casi el 50%, ¿no? Y tenemos ahí un potencial vinculado a formas culturales que tampoco se han explotado. Entonces yo me pregunto, casi en un ánimo un poco crítico, pero también un poco para pensarlo, ¿no? ¿Por qué tenemos que inventar formas de producción agropecuaria? En el velasquismo, por ejemplo, se trabajó con los modelos, las SAIS, las CAPs, etcétera, que eran modelos pensados, ¿no? Pero ¿por qué no se potenció sobre todo la comunidad que de por sí existía, ¿no? ¿Por qué subestimar la capacidad de la comunidad para poder ser productiva, para poder ser innovadora, para poder ser comerciante, para poder ser constructora de espacio? Porque de hecho lo han hecho. Si toda la historia nuestra de la grandeza, entre comillas, del Incario está basada en el esfuerzo de las comunidades, ¿no? Ellos hicieron no solo caminos, hicieron edificios, hicieron villas, hicieron espacios de producción, hicieron una poderosa andenería y entonces ¿por qué la comunidad en sí no se la potencia para que sea, en primer lugar, unidad productiva, ¿no? Que sea capaz de producir sobre su propia decisión, ¿no? Y sea capaz de innovar, y sea capaz de comercializar, y sea capaz de entrar al mercado con su propia manera de hacerlo, ¿no? Entonces, creo yo que si no valoramos ese potencial que existe y del cual una gran población de la que está en las ciudades sigue dependiendo, no solo porque hemos sido campesinos, sino porque además la cultura que tenemos nos mantiene siempre vinculados a eso, ¿no? Y en este momento hay una revaloración. Entonces ahí tenemos un tema de darle lugar adecuado a la comunidad como el actor un poco del cambio de la revolución agraria que se podría impulsar en las actuales condiciones, ¿no? De tal modo que pueda convertirse bajo sus propias formas en empresa, en agente comercializador, en abrir sus propios mercados, en entrar bajo la forma que la propia comunidad decida, ¿no? Manteniendo la comunidad como unidad social de acción. Eso en segundo lugar, ¿no? En tercer lugar, entra el tema de la estrategia, ¿no? Y aquí también creo que conviene poner un ojo a lo que han sido los intentos en el pasado y tratar de ver qué falló y qué puede mejorar, ¿no?
a veces tenemos, creo yo, la idea de que es el Estado el que desarrolla la sociedad, ¿no? O que son los técnicos de los ministerios los que van a llevarle a la gente la manera en que deben desarrollarse, ¿no? Y yo creo que el problema del cambio prende cuando es la propia gente la que lo hace, ¿no? Cuando la gente es capaz de hacerlo. Y entonces creo que las sociedades que más avanzan no son aquellas en las que el Estado trata de decirles lo que deben hacer, ¿no? Sino sobre todo en las que se liberan las energías sociales, ¿no? Se deje espacio para que la gente pueda iniciar el cambio. Es decir, se revalora la capacidad del autoesfuerzo. El campesino, el comunero, deja de ser visto como un agente al que hay que llevarlo de la mano. Se le deje el espacio para que pueda, a partir de su propia experiencia cultural, desarrollar y poder buscar sus caminos de cambio y de esa manera potenciar, en este caso, todo lo que sería la producción agropecuaria, ¿no? Entonces, me parece que este punto fue, de algún modo, el que no funcionó muy bien en la reforma agraria, ¿no? Porque el aparato trató de sustituir en gran parte a la propia iniciativa de la gente, ¿no? En parte porque la gente mismo estaba anonadada, o sea, no sabía qué retos tenía que hacerlo, ¿no? No visualizaba cuál era el horizonte que había que enfrentar. En parte porque su visión seguía siendo, pues, la de una manera más bien estable de vivir, en parte por una serie de razones, que no eran equivocadas, eran simplemente lo que para ellos mejor funcionaba. Pero hoy en día tenemos toda esta insurgencia que se ve en la llamada informalidad, en donde la gente está probando que tiene la capacidad de abrir su propio camino, ¿no? Su propia manera de hacer las cosas. Y lo hace no solo en el lado urbano, sino que también lo hace en el área rural. Yo creo que hay un gran potencial, por ejemplo, para el desarrollo de una microempresa, pequeña empresa y mediana empresa agroindustrial, en el caso agropecuario, y a partir de lo que la propia gente puede hacer, ¿no? Entonces, pensaría que una estrategia adecuada en estas condiciones es fundamentalmente liberar energías, ¿no? Desatar las manos, abrir el espacio para que la gente haga con su propia iniciativa lo que ellos consideren que es mejor, y lo van a hacer mejor, o sea, es decir, se trata de liberar energías sociales que pueden hacerlo, que no necesitan necesariamente que el Estado les diga qué tienen que hacer. Lo único que el Estado tiene que hacer es fijar objetivos, fijar metas. Pero la gente lo hace conforme a sus propios medios, a sus propias aprendizajes, a sus propias lealtades, ¿no? Porque lo fundamental acá es el entendimiento entre la gente para poner en práctica una cierta política, un cierto objetivo que entre todos se busca. Entonces, me recuerda un poco lo que decía, pues, esto que todos conocemos, ¿no? Cuando Mao decía que mil flores florezcan, ¿no? Que florezcan todas las iniciativas, ¿sí? Dejemos, abramos la cancha, ¿no? Entonces, dejemos que los actores comunales, cooperativos, asociativos, individuales, pequeños, medianos, tengan el espacio abierto para poder avanzar, ¿no? Para poder desarrollar su propia perspectiva de vida. Entonces, el valor del autoesfuerzo me parece que es clave en una perspectiva de recuperación rural, ¿no? De transformación productiva rural. Yo creo que ahí entro con esto al último punto que había planteado, el gran problema que surge es cuál es la traba que impide que esto ocurra, ¿no? A veces se piensa de que cuando se dice que hay que dejar a la gente que haga, estamos entrando a una suerte de idea de mercado, ¿no? Pero yo creo que el mercado es una invención individualista europea, pero que aquí funciona de otra manera. Es decir, si en la sociedad anglosajona se libera el mercado, se liberan las restricciones para que la gente actúe, la gente tiende a actuar individualmente, ¿no? Pero si se hace lo mismo en un escenario como el peruano, la gente tiende a actuar de manera colectiva, se suman, se organizan, ¿no? Porque su manera, su naturaleza cultural es hacer siempre las cosas en familia, en grupo y tratar de buscar. Es decir que liberar el esfuerzo no significa empujar a un individualismo. Yo creo que más bien el caso peruano va a producir una suerte de asociatividad, como bien lo planteaba Carlos Amat, en el sentido que la gente va a encontrar formas nuevas de poder hacer producción conjunta y aprovechar la ventaja que es
enorme en el caso peruano, la ventaja del colectivismo histórico, ¿no? Entonces, con esto decía, vamos a lo que creo yo que es la mayor traba para que todo esto funcione, es decir, para que se desaten las energías sociales y sea la gente y no únicamente el Estado el que abra la ruta de desarrollo. Y eso tiene que ver con el entramado legal, ¿no? A mi modo de ver, el derecho, el entramado legal del país, las leyes están hechas para impedir que el campo prospere. Mejor dicho, están hechas para hacer que la ciudad viva sobre la ganancia del campo, ¿no? Las leyes están hechas para impedir que el pequeño crezca y en cambio el grande sí puede seguir creciendo, ¿no? Y avanzar no solo del sector finanzas al sector comercial, al sector financiero, al sector industrial, sino incluso avanzar al sector exportador agropecuario. Las leyes están hechas para favorecer a un cierto grupo productor y se han hecho especialmente para impedir que la gran población rural pueda realizar su propio esfuerzo de superación. Hay una trama legal realmente desequilibrada que explica también, por ejemplo, por qué los municipios o los gobiernos regionales no tienen la capacidad de inversión que esperaríamos, ¿no? ¿Por qué si hay dinero no pueden invertir? Entonces, es falta de ideas, en gran parte de casos lo es, falta de ideas, falta de iniciativas, pero sobre todo es una estructura de administración del presupuesto público que impide que los proyectos se aprueben en su momento, que los financiamientos se aprueben en su momento, que los financiamientos estén disponibles para poder usarse y que se pongan en práctica de acuerdo con el calendario del proyecto cuando el presidente regional o el municipio lo decide. Es decir, la estructura legal está hecha para amarrar la decisión regional, ¿no? Y amarrar la decisión de los municipios. Entonces, el resultado es que tenemos simplemente municipios o gobiernos regionales ineficientes que no pueden cumplir sus metas porque la estructura legal les impide. La estructura legal está hecha para favorecer el comercio en las ciudades y desfavorecer el comercio en el campo. Está hecha para favorecer las finanzas a favor de los grandes grupos, pero para desfavorecer a los financistas, a las finanzas pequeñas y medianas. Es decir, ahí hay una trama legal realmente enorme, enorme, porque la cantidad de normas que se dan y que amarran lo que decimos, las iniciativas de la gente, no se tiene en realidad un diagnóstico claro de todo lo que habría que desmontar. No sé, cuando Hernando de Soto dice que hay que aliviar el tema de ir a los notarios y de inscripción de registros públicos, está tocando realmente un aspecto muy, muy, muy pequeño del problema nacional, ¿no? Porque la posibilidad de que una comunidad pueda comerciar está realmente aniquilada por la cantidad de reglamentos que le piden para poder poner una empresa, para poder poner una marca, para poder introducir una tecnología, para poder acceder al crédito, para poder ir al mercado y para poder exportar. Es tal la cantidad de normas que simplemente terminan matando cualquier iniciativa. Entonces ahí estamos enfrentando el tema de cómo desmontar un derecho hecho para amarrar la iniciativa de los productores nacionales. Y ese creo que es uno de los principales retos a asumir dentro de una política de promoción rural que quiera ser efectiva, ¿no? Y bueno, ligado con eso, pues ya creo que inevitablemente se va a tener que hacer un trabajo de educación, ¿no? Porque si bien es cierto, liberando las manos, yo creo que los pequeños productores, los microproductores, las comunidades van a poder tomar iniciativas. Siempre es necesario el consejo, la presencia del experto, del técnico, ¿no? Pero no ya en una relación vertical, ¿no? Que le tiene que decir al campesino, oye, haz la cosa como yo te digo, ¿no? Sino que dialogue de manera horizontal con él y llega a una suerte de transmisión democrática del conocimiento tecnológico y sea el campesino el que tome la decisión, el que se empape, el que se envuelva culturalmente con la propuesta de cambio y el que lo protagonice, ¿no? Entonces, me parece que estas son cosas que debemos discutir porque enfrentamos la tarea enorme, bueno, en menos de 5 años de hacer un despegue del desarrollo campesino. Y me temo que no va a ser suficiente verlo solo como una tarea del Estado. Aquí lo más importante va a ser comprometer a la sociedad en pleno, porque el cambio solo se hace cuando la sociedad en sí se moviliza, ¿no? Si la sociedad no se moviliza, entonces el resultado simplemente no llega. Nada más, creo, por ahora. Muchas gracias, Sánchez. Sánchez. Gracias, Jorge. No, sobre todo para agradecernos,
la posibilidad del diálogo, ¿no? Y creo que se plantean bastantes desafíos con el nuevo gobierno y me parece que la idea de tratar de desarrollar más bien en la dirección que bien lo había planteado Andrés, de abajo hacia arriba, ¿no? Potenciar la propia capacidad de la gente e iniciar la transformación agraria sobre esa base, me parece que es una idea clave. Y ahí ingresa todo el conjunto de propuestas que creo yo se han alcanzado desde el lado tecnológico, desde el lado financiero, desde el lado infraestructura, etcétera. Me parece que esa agenda parece clara y para no perderse en el bosque, la guía del cambio creo que hay que plantearla de ese modo, ¿no? Tratando de confiar un poco más en la gente y dar oportunidad para que ellos sean los que lleven adelante las iniciativas que se necesitan en este caso, ¿no? En el caso agrario. Nada más, como comentario final y mi agradecimiento personal a ti y a cada uno de los compañeros que nos han escuchado.